y bienvenidos a Explorando la Filosofía del Derecho Penal, el podcast donde analizamos los aspectos más complejos y fascinantes del derecho penal desde una perspectiva filosófica. Aquí estoy acompañada de mi compañera Paula Suaza. Hola. Con Juan Sebastián Hoyos. Hola oyentes, soy yo. Con Miguel Guevara. Hola. Y con Luisa Cifuentes. Hola muchachos. Bueno chicos, en este episodio vamos a introducir un tema que ha sido objeto de extensa investigación filosófica, el derecho penal como práctica social. Exactamente, Paula, el derecho penal no solo es una serie de normas y procedimientos, así como todos creen, sino una práctica social que ha generado un rico campo de investigación filosófica. Es algo extraordinario, desde los debates sobre la justificación del castigo hasta la reciente explosión de lo que se conoce como la filosofía del derecho penal. Bueno, la discusión sobre la justificación del castigo se centra en varias preguntas fundamentales, chicos. Vamos a centrarnos en cuáles son las razones para castigar, ¿existen razones realmente? Y si existen, ¿cuáles son estas? Bueno, estas preguntas no son solo teóricas, tienen implicaciones prácticas profundas sobre cómo entendemos y aplicamos el derecho penal en la sociedad. Y lo interesante de todo esto, Paula, es que estas discusiones han evolucionado considerablemente a través de la historia, especialmente con el desarrollo de la filosofía del derecho penal como un área de investigación distintiva. Bueno, presten mucha atención. Vamos a exponer los rasgos característicos de algunas de las manifestaciones más sobresalientes de esta investigación filosófica. Queremos ofrecerle una visión clara y accesible de por qué estas cuestiones son tan importantes y cómo han sido abordadas por filósofos y teóricos del derecho. Así que prepárense para un viaje profundo y esclarecedor a través de las cuestiones filosóficas que subyacen al derecho penal. ¡No se lo pierdan! Bienvenidos una vez más a Explorando la Filosofía del Derecho con nosotros. ¡Comencemos! Bueno chicos, ¿y ustedes sabían que la justificación del castigo es uno de los temas más recorridos por la filosofía del derecho penal? De hecho, sí, Luisa. He escuchado algo sobre eso, pero ¿por qué es tan importante? Pues Miguel, desde la filosofía antigua hasta hoy, siempre se ha preguntado por qué y en qué condiciones es correcto castigar a alguno que ha hecho un mal. Hart lo llama una búsqueda de alquimia moral, intentando convertir dos males, el crimen y el castigo, en un bien. Interesante, Luisa. ¿Y qué respuestas se han dado a esta pregunta? Pues Valentina, hay dos grandes respuestas históricas, la justicia retributiva y la justicia consecuencialista. ¿Puedes explicarnos cada una? Claro que sí, Paula. La justicia retributiva sostiene que el castigo es intrínsecamente valioso si la persona merece reproche. Autores como Michel Moore dicen que nuestras intuiciones apoyan que un criminal monstruoso merece sufrir, pero esta idea es difícil de defender de manera clara. Bueno, pero dime, ¿y qué es esto de la justificación consecuencialista? Pues Sebastián, la justificación consecuencialista que sigue las ideas de Jeremy Bentham propone que el castigo solo se justifica si sus consecuencias son mejores que las alternativas. Aquí el castigo actúa como un sistema de precios, disuadiendo futuros crímenes al mostrar su costo punitivo. Sin embargo, enfrentando objeciones empíricas y filosóficas, como la falta de consideración de la culpabilidad. Wow, chicos, parece un debate bastante complejo. Claro que sí, chicos. Esta justificación del castigo sigue siendo un tema central y abierto a la filosofía del derecho penal. Bueno chicos, exploraremos las ideas fundamentales que forman las bases de nuestras leyes y sistemas de justicia. Vamos a hablar sobre un tema profundo y complejo, la responsabilidad penal desde una perspectiva filosófica. Para empezar con este tema, hablaremos sobre la concepción retributiva del derecho penal. Esta visión considera que el propósito del castigo es retribuir al delincuente por el mal que ha hecho. Pero chicos, ¿qué significa realmente ser responsable penalmente? Pues Paula, exactamente, la responsabilidad penal no es solo una cuestión de cumplir lo que dicta el derecho positivo, por así decirlo, leyes establecidas. Es una cuestión de responsabilidad moral, por así en forma. En otras palabras, para alguien que sea castigado legítimamente debe merecer ese castigo. Y para entender ese merecimiento necesitamos profundizar en filosofía moral. Así es, y complementando con lo que dice aquí Miguel, podemos distinguir entre los tipos de merecimiento institucional y el no institucional. El merecimiento institucional básicamente hace como referencia a seguir las reglas establecidas, ¿saben? Es como ganar una competencia de natación, por ejemplo, porque llegaste primero a la meta. Pero en cuanto al merecimiento no institucional es más profundo. Por ejemplo, alguien podría merecer ganar una competencia, no porque llegó de primero, sino porque mostró un valioso esfuerzo y pues virtudes deportivas de una manera excepcional. Así es, y es este segundo tipo de merecimiento el que importa cuando evaluamos si alguien realmente merece un castigo penal. Debemos preguntarnos si las reglas sociales y legales reflejan juicios correctos de merecimiento moral. Aquí es donde entra en juego preguntas filosóficas fundamentales, como qué significa ser moralmente responsable, si necesitamos algún tipo de libertad para ser responsables, o si todo esto está determinado por leyes físicas. ¿Es posible la responsabilidad moral? También, chicos, debemos considerar las acciones y omisiones, ¿no? ¿Acaso somos responsables solo por lo que hacemos o también por lo que dejamos de hacer? ¿Qué papel juegan nuestras creencias y estados mentales en todo esto? Pues todas estas preguntas son cruciales para entender la responsabilidad penal desde una perspectiva retributiva. La literatura filosófica contemporánea sobre este tema explora precisamente esta continuidad entre la filosofía moral y la teoría de la responsabilidad penal. Hablemos ahora sobre Hans Wessel y su contribución a esta discusión. Wessel propuso una concepción personal o final del ilícito, mejorando el modelo de juicio de responsabilidad. Y pues según él,
Para que una conducta sea ilícita, no basta con que cause un daño, debe haber una violación de una norma de conducta. Sí, claro, pero Welzel distingue entre dos usos del lenguaje, por así decirlo, pues al describir ciertas acciones. En sentido débil o meramente causal, decimos que cuando alguien mató a otros y causó su muerte, pero ya hablando como del sentido fuerte o final, decimos que alguien mató a otro si esa acción se refleja a un ejercicio de razonamiento práctico, ¿saben? Es decir, si el agente tuvo la intención o al menos previó el resultado de esta acción. Según Wessel, las normas jurídicas no se dirigen a procesos causales ciegos, chicos, sino a procesos deliberativos que pueden configurar el futuro. Por eso, una acción es ilícita si viola una norma de conducta en este sentido fuerte. En resumen, Wessel nos dice que lo que hace ilícita una acción no es solo el daño que causa, sino el hecho de que la gente causó una cierta intención o previsión. Esto significa que el ilícito depende de los estados mentales de la gente. Bueno, chicos, ahora con el tema de la criminalización en el derecho penal. ¿Saben? La mayoría de las reglas en el derecho penal son reglas de criminalización, que definen clases de comportamientos y asignan penas a su realización. Esta área de investigación filosófica se centra en evaluar esas reglas y entender qué razones deben guiar la criminalización de conductas. Interesante, porque hay dos líneas de investigación en este campo. La primera se concentra en los principios que deben guiar la creación de reglas de criminalización, como el famoso principio del daño. Exactamente, el principio del daño defendido por filósofos como Joel Finberg sostiene que el único fundamento para interferir con la libertad de alguien es la prevención de daños a otros. Por ejemplo, una pregunta conceptual clave es ¿qué es exactamente el daño? Fairbairn lo describe como un menoscabo de intereses, pero que cuenta como un interés relevante. Correcto, cuenta como si el principio del daño valora la autonomía individual, ¿saben? Entonces, solo los intereses subjetivos, a aquellos conectados con los deseos reales de las personas, parecen pertinentes. Esto excluye, por ejemplo, intereses como en los demás deberían comportarse, ya que eso iría en contra del valor de la autonomía. Eso también sugiere que no debería haber daños póstumos, como las injurias a un muerto, porque la persona ya no existe para sufrir ese daño. Sí, claro, aunque pues esto lleva a la compleja conclusión de que la muerte misma no sería un daño, ya que cuando una persona muere ya no existe para experimentar ese daño. Ok, chicos, hablando sobre un tema bastante importante que dejamos ya para el final, el área sobre la investigación filosófica del derecho ha tenido un desarrollo bastante escaso en comparación con otras, lo cual es el proceso penal. Así es, Valentina. A pesar de que hay muchas investigaciones filosóficas y sobre todo sobre diversos aspectos del derecho penal, el proceso penal no ha recibido tanta atención como lo imaginamos. Sin embargo, en este campo la investigación filosófica se ha enfocado en indagar los fundamentos de algunos derechos fundamentales que están relacionados con los procedimientos penales en sí. Esperen. Un buen ejemplo de esto es la búsqueda de un fundamento último para el derecho a no ser obligado a prestar declaración contra uno mismo. Parece particularmente difícil encontrar una base sólida para un derecho con la extensión que se le otorga en la jurisprudencia constitucional comparada. Exacto. Encontrar una justificación filosófica clara y definitiva para este derecho es un desafío, chicos. Este tipo de indagaciones es crucial porque prácticamente impacta directamente en cómo entendemos y aplicamos estos derechos en la práctica jurídica. Otro tema bastante interesante dentro de las investigaciones más recientes es la evaluación de los estándares de prueba extremadamente exigentes que caracterizan el proceso penal. Aquí es donde entra el trabajo de la filosofía de la ciencia que decía Larry Laudan, que ha sido pionero en la epistemología aplicada al derecho procesal penal. Los trabajos de Lauda son fascinantes porque nos obligan a reconsiderar cómo se aplican estos estándares de prueba en el contexto del proceso penal. Su enfoque epistemológico aporta una nueva dimensión al análisis de estos procedimientos. Sin duda, Paula, las investigaciones de Laudan nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la evidencia en el ámbito legal, y cómo esas reflexiones pueden influir en la búsqueda de la verdad en el proceso penal. Bueno, prácticamente, como ya sabemos, aunque la investigación filosófica sobre el proceso penal no ha sido tan extensa como en otras áreas, los trabajos que existen, como los de Larry Laudan, ofrecen perspectivas innovadoras y demasiado valiosas. Bueno, chicos, esperamos que este episodio les haya brindado una visión clara sobre este fascinante tema. Gracias por acompañarnos en Explorando la Filosofía del Derecho Penal. Nos veremos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Chicos, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejar sus comentarios o preguntas. Nos encantaría saber qué piensan sobre estos temas. Adiós.